Hola a todos y a todas. Esta es una nueva charla promovida por Hermandades del Trabajo Centro de Madrid y en esta ocasión voy a intentar desarrollaros un tema importante que son las actitudes positivas y las actitudes negativas que tenemos en la vida. Primero voy a exponer una generalidad de estas actitudes, la definición, vamos a ver su definición, vamos a ver qué son actitudes positivas, qué son actitudes negativas y después repasaremos algunas de las más importantes. Por tanto, vamos a iniciarnos diciendo que las actitudes son aquellos actos nuestros personales que hacen que una persona actúe de una manera u otra, y que además fundamentalmente lo que hace una actitud es diferenciarnos del resto de las personas. Os voy a empezar, para que entendamos todos muy bien el concepto de actitud, voy a empezar comentándonos un relato que es muy significativo de lo que significan las actitudes. Este relato se llama El fabricante de zapatos. Un fabricante de zapatos coge a dos vendedores suyos y los envía a África, uno a la parte norte y otro a la parte sur, para que analicen el mercado, sobre todo para vender, claro, sus zapatos. Estos dos vendedores, después de estar allí durante varios días, envían ambos dos un telegrama al fabricante de zapatos. El primero de ellos, el primer vendedor, le envía un telegrama y le dice: aquí todo el mundo va descalzo y por lo tanto no hay negocio, no vamos a vender ni un solo zapato. El otro vendedor envía también ese mismo día un telegrama al fabricante y le dice: jefe, envíanos millones de pares de zapatos porque aquí nadie tiene zapatos y podemos venderlos todos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos vendedores? Porque los dos tienen las mismas circunstancias, los dos tienen el mismo ambiente, los dos están visualizando una necesidad. Sin embargo, uno ve el lado negativo de las cosas. Aquí nadie va a comprar zapatos porque van descalzos, mientras el otro ve el lado positivo. Oye, nos vamos a forrar porque aquí todo el mundo va descalzo y necesitará unos zapatos. Esta es la diferencia que hay entre las personas, y a esta diferencia de unos y otros es lo que llamamos actitud. Pasamos, por tanto, a ese concepto de actitud. ¿Cómo podríamos definir la actitud? Pues en primer lugar, podremos definirla como una disposición mental que cada uno de nosotros tiene y que nos conduce a realizar determinados comportamientos, a inhibirnos, a actuar. Ese es el concepto, disposición mental. Es decir, que es la intención o es el propósito con lo que cada uno de nosotros actúa en la vida. Y por lo tanto, ese propósito, esta realización, esa disposición mental, lo que hace es que nos determina cómo nos comportamos, determina cómo es nuestra vida anímica en cada momento. Fundamentalmente, vamos a diferenciar dos tipos de actitudes. Por un lado, lo que es una actitud positiva. Ya hemos visto con el fabricante de zapatos, una actitud positiva es: aquí nos vamos a forrar porque nadie lleva zapatos y podemos hacer un gran negocio. Es decir, una actitud positiva es aquella que nos permite afrontar nuestras situaciones siempre enfocándonos a la parte positiva, a los beneficios, viendo la parte más optimista de las cosas, viendo la parte más sana, la parte más afectiva. Eso nos daría lugar a esa actitud positiva que las personas necesitamos. Necesitamos para decir que vamos a avanzar bien en la vida, que vamos a tener una vida mucho más tranquila. Por contra, la actitud negativa será aquella que no nos permite sacar ningún provecho y que además nos frustra, nos llena de sentimientos negativos y además no nos permite conseguir objetivos. ¿Cuál fue la actitud negativa de aquel vendedor del fabricante de zapatos? Aquí no tenemos nada que rascar porque nadie lleva zapatos, es decir, la persona hizo un viaje y llegó hasta allí y no encontró que sus objetivos se podían cumplir, por lo tanto
sufrió emocionalmente, no consiguió sus objetivos y además no tuvo nada de provecho. Vio el vaso medio vacío. Claro, claro. Ahora ustedes se preguntarán, ya, pero esto de tener una actitud positiva o una actitud negativa es muy difícil. ¿Cómo consigo yo tener una actitud positiva? Hombre, pues realmente nada es fácil y todos vamos a tener que poner algo de nuestra parte. Pero yo voy a dar, antes de entrar en ir viendo algunas de las actitudes positivas y luego veremos las negativas, voy a hacer una serie o a matizar una serie de consejos que nos van a ayudar a tener esa actitud positiva. En primer lugar, vamos a intentar usar un lenguaje positivo. ¿Qué es eso de usar un lenguaje positivo? Mirad, desde la más tierna infancia nos han educado ¿para qué? Pues para situarnos siempre en el lado negativo de las cosas. Nos han dicho siempre, pues aquello de piensa mal y acertarás, no preveas lo mejor, ponte en lo peor, porque así si llega lo mejor, pues estás más. Bueno, es decir, siempre nos han metido culturalmente en la educación de la familia, en el colegio, en todas partes, nos han situado en el lenguaje positivo, en el lenguaje negativo. No en vano, la palabra más utilizada de las personas es la palabra no. No puedo, no quiero, no estoy dispuesto. Es decir, siempre hemos estado utilizando un lenguaje negativo. Pues vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar eso por sistema. Vamos a utilizar un lenguaje positivo. Vamos a obviar esos lenguajes negativos que nos han educado, que nos han enseñado, y vamos a intentar situarnos en el lado opuesto, en el lado positivo, usando lenguajes positivos. También, por otro lado, otro de los consejos sería que nos han educado también y estamos muy acostumbrados a utilizar el futuro como un arma de planificación. Voy a planificar el futuro, tengo la necesidad de planificar al futuro al dedillo, al centímetro, que no se escape nada. Y ese enfoque al futuro lo que nos crea a todos es una ansiedad manifiesta. O sea, lograré aquello que estoy planificando, se cumplirán mis deseos, como algo mágico. Eso me hace sentirme bastante insatisfecho, bastante intranquilo, me genera ansiedad. También nos han enseñado a estar muy mirando atrás, muy mirando al pasado, lo que ya ha ocurrido, lo que ya pasó. Eso también me crea otra sensación emocional de tristeza, me crea una depresión, me deprime. Mirar al pasado me deprime, aunque el pasado me haya enseñado. Entonces vamos a utilizar el pasado como aprendizaje y el futuro vamos a dejar que el yo planifique desde hoy el mañana, pero el mañana cercano, el mañana más próximo. Si yo me enfoco al pasado y me enfoco al futuro, desde luego no voy a estar mirando el presente, voy a estar perdiéndome el día a día, voy a estar perdiéndome aquello que está lo más cercano a mí y por lo tanto eso me va a generar no una actitud positiva, sino todo lo contrario, una actitud negativa. Enfoquémonos al presente y nos será más fácil, mucho más fácil tener esa actitud que necesitamos, esa actitud positiva. También el tercer consejo que os quiero dar para tener esa actitud positiva es aceptar que no todo es perfecto, que no necesitamos la perfección, que la perfección no existe, porque esa ansia de llegar a lo perfecto también me hace sufrir emocionalmente y por lo tanto tener una actitud nada positiva. Me frustra, me crea emociones negativas. Aceptemos que todo no es perfecto, aceptemos que de la no perfección surge la mejora, surge el desarrollo, surge la necesidad de seguir y de seguir ahí. Nada es perfecto. También, por otro lado, nos conviene saber que tanto la tristeza como la felicidad se contagian. Y como se contagian, pues tengo que saber que si convivo con personas muy negativas,
al final estaré en ese ambiente negativo, conviviré con ese ambiente negativo y asumiré la actitud negativa como un sistema de vida. Es decir, me contagio de esa actitud negativa. Me ocurre lo mismo con las positivas. Por lo tanto, lo importante, lo que tengo que hacer es, sabiendo que es contagioso, pues convivir fundamentalmente con personas positivas. A veces eso no lo podemos evitar. Son personas muy cercanas las que están con nosotros y que son altamente negativas. Es de alguna manera lo que podríamos llamar, entre comillas, personas tóxicas, personas que me intoxican. Igual que las personas positivas son las personas que llamamos personas medicina, porque son las que me curan, las que me sanan, las que me ayudan. Convive, por lo tanto, con personas positivas. Me ayudarán a tener esa actitud positiva. La colaboración con la comunidad es otra manera de tener una actitud positiva. Cuando yo colaboro de manera solidaria, cuando yo participo con personas que necesitan de mi auxilio, de mi apoyo, de mi solidaridad, pues también genero esa actitud positiva, esa proactividad, y además el ser solidarios nos ayudará a muchas otras cosas. De manera colateral, cuando uno es solidario, pues generamos hormonas del bienestar y somos más activos y por lo tanto viviremos más y mejor. Esa sería otra de los consejos para tener esa actitud positiva. El ser agradecido, el agradecer todo lo que tenemos, el agradecer lo que se hace por nosotros, el agradecer que las personas estén a nuestro lado, el agradecer una sonrisa, todo eso me hace ser también tener una actitud y desarrollar una actitud positiva. Por supuesto, aprender a relajarnos, aprender a meditar. La relajación, la meditación, el yoga, todas esas técnicas que lo único que hacen es transmitirnos paz, serenidad, tranquilidad, nos ayuda también de manera clara a tener esa actitud que necesitamos ante la vida, esa actitud positiva. Continuamos con esos consejos que estábamos repasando y que nos hacen tener esa actitud positiva frente a la vida. Tendremos que hacer también lo que pensamos. Haz lo que piensas, porque cuando uno no hace lo que piensa, pues entonces aparece la frustración, el sentimiento de culpa. Hay que evitar el fracaso existencial. Cuando uno no hace lo que piensa, pues entonces, ¿qué respuesta nos damos? Nos damos una respuesta y es que he fracasado existencialmente. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Si realmente pienso una cosa y hago otra. Eso me crea inseguridades, trastornos emocionales, ansiedad, frustración y por lo tanto todo eso es enemigo de tener una actitud positiva. Aprender a ver el lado positivo de las cosas, ya lo hemos visto en el zapatero, en el vendedor que se va a África, ve ese lado positivo. Nadie lleva zapatos, puedo realmente vender muchos zapatos. Ese es el lado positivo de las cosas. Todas las cosas, todos los sucesos, todas las circunstancias, a veces cuesta, pero tienen todas un lado positivo. Y sobre todo es muy importante que hay que aceptar los hechos irremediables, aquellos hechos que desde luego nada lo pueden cambiar. Os voy a comentar otro relato para que veáis que hay hechos que no podemos cambiar, irremediables, que por más que queramos no podemos darle la vuelta. Y simplemente lo que hay que ver es el aprendizaje que nos pueden aportar y aceptarlos. Mirad, os cuento otro relato para que veáis esto de los hechos irremediables. Un maestro que tiene unos alumnos que están planteándole, pues eso, cómo cambiar determinadas circunstancias de la vida o algunas circunstancias o algunos hechos que ellos consideran que deberían cambiar. El maestro les dice que hay hechos irremediables, que hay hechos que no se pueden cambiar. Por ejemplo, no se puede cambiar el devolver la vida a alguien que ha fallecido. Pues es un hecho irremediable, es un hecho que no podemos cambiar por mucho que queramos.
Pero para demostrarles esto, el maestro les dice, mirad, ir ahí al lago y coger una piedra grande y la lanzáis al lago. Y después cogéis también un recipiente con aceite y lo lanzáis al agua, al lago, y venís y me contáis qué ha pasado. Los alumnos regresan y le dicen que la piedra pues se ha hundido y el aceite no se ha hundido, ha flotado. El maestro les vuelve a decir que otro día vuelvan a hacer la misma experiencia. Cojan una piedra, cojan el aceite y la lancen. Y así en muchas y muchas ocasiones los alumnos repiten lo mismo. La piedra se ha hundido, el aceite flota. Y el maestro le dice, ¿creéis que esta circunstancia en algún momento de la vida, en algún momento después de mucho tiempo, muchos años, va a poder ser al revés? ¿Podéis cambiarla? Y los alumnos dicen, no vamos a poder cambiarla, claro. No vamos a poder cambiar porque esos hechos irremediables no se pueden cambiar. Lo único que tenemos que hacer las personas para tener ese equilibrio emocional necesario es aceptar esos hechos que son totalmente irremediables, que no los podemos cambiar. Bien, en 10º lugar, estaríamos hablando de otra de los consejos. Hablamos de la serenidad, del autocontrol, de esa visión positiva de las cosas que debemos tener, ¿verdad? También hablamos como forma de obtener y de tener una actitud positiva. Claro, cuando uno tiene serenidad, cuando uno no se arrebata, cuando uno no responde rápidamente sin pensarlo, pues uno puede ser gratificante porque se serena, piensa, analiza lo que va a decir, se controla a sí mismo, tiene autocontrol y por lo tanto es posible que eso nos lleve a una actitud positiva. Lo contrario sería un error. Por lo tanto, ese autocontrol, esa serenidad nos va a dar la actitud positiva que necesitamos. Debemos evitar también, para tener esa actitud positiva, debemos evitar las comparaciones. Nos movemos en una sociedad donde también se nos ha enseñado desde pequeños a compararnos. Tu hermano saca mejores notas que tú. Mira a fulanito cómo se ha comprado un coche estupendo. Mira a aquel otro cómo tiene un maravilloso chalet en la sierra. Esas comparaciones también nos generan una actitud muy negativa, porque es muy probable que yo intente igualarme o superar al vecino, a mi hermano, a fulanito, pero si no lo consigo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Las consecuencias serán entonces frustración, enojo, ira, rabia por no haberlo conseguido. Luego, todo eso es enemigo número 1 de una actitud positiva. Me va a generar lo que se llama en términos vulgares mala sangre. Y esa mala sangre lo que me va a hacer es tener una actitud negativa frente a la vida. No te compares, sé tú mismo, disfruta de lo que tú tienes, disfruta de lo que puedes ir consiguiendo con tu esfuerzo y eso te hará sentirte mejor. Otra de las recomendaciones sería mover tu cuerpo, tener actividad física, realizar ejercicio. La realización del ejercicio es una de las cosas más importantes que tenemos para muchos aspectos de nuestra vida personal. Por ejemplo, va a ayudar a mi memoria el hacer ejercicio, me va a relajar, el ejercicio relaja, mi mente está en otro sitio, me va a ayudar, por supuesto, a mantener mi estado físico, mi circulación. El ejercicio físico además me va a aportar vitaminas, porque si lo hago en la calle, la luz solar me va a aportar esa vitamina D que necesitamos. Es decir, que el ejercicio va a ser una de las pastillas de nuestra salud psíquica y física. Por lo tanto, yo recomiendo que para tener esa actitud positiva y esa buena salud física y psíquica, hagamos ejercicio, mueve tu cuerpo. Pero también es muy importante mejorar la calidad del sueño.
muy importante. También para muchos aspectos. La calidad del sueño es importante para muchas cosas. Por ejemplo, es importante para mi memoria. Cuando duermo, el aprendizaje, las cosas que he aprendido, las percepciones que he tenido durante el día se colocan, se distribuyen, se sitúan en la parte donde tienen que estar. Mi cerebro memoriza esas partes, esas cosas interesantes que yo debo tener. Luego, la calidad del sueño y dormir bien es muy importante. También borra todo aquello que no necesita, que es paja. Por eso es importante dormir. Dormir no es importante porque necesito un descanso físico. Se duerme porque necesito un ordenamiento mental y psíquico. A partir de aquí, de haber dado estos mensajes, estos consejos para tener una actitud positiva, vamos a empezar a repasar aquellas actitudes positivas más importantes. En algunas nos detendremos más y en otras simplemente las enunciaremos, las veremos para que tengáis una idea. Esto no quiere decir que solo sean estas las actitudes positivas que hay. No, hemos elegido aquellas que realmente son las más importantes y las que están más cercanas a nosotros. Por lo tanto, vamos a empezar a ver una a una, ya digo, algunas con rapidez y otras con más detenimiento, porque son más importantes para nuestra vida. Mirad, si hay algo que define una actitud positiva, desde luego es el optimismo. El optimismo. Ya sabemos que hay personas optimistas, personas positivas y personas que no lo son todo lo contrario, pero esas las veremos en el lado de las actitudes negativas. Ahora vamos a hablar del optimismo. El optimismo es una de las actitudes que nos confieren confianza y paciencia. Las personas optimistas son aquellas que piensan que todo va a salir bien, que todo tiene un lado positivo, que todo nos va a ayudar y que además esta parte que estamos viviendo ahora mismo va a ser mejorada porque lo mejor está por llegar. Estas personas positivas tienen un gran paso ya, un gran paso para seguir adelante, el mirar con mejores perspectivas el mañana que el hoy. Otra de las actitudes positivas es el ser proactivo, una persona que actúa antes, que se anticipa a las cosas. Esa es una persona proactiva, esa es una actitud positiva. Hay gente que nunca decide y otras, en cambio, siempre están decidiendo. En general, ¿qué nos ocurre y qué decimos? Que las personas que son proactivas, que deciden, que se anticipan, son las que se equivocan, mientras que las personas que no reaccionan, que no se deciden, pues nunca se equivocan, ¿verdad? Entonces, las personas que se anticipan es porque creen que hay siempre mejoras, que siempre se puede mejorar. Son las personas que crecen en esa dificultad, se crecen ante las dificultades, porque sabéis que una persona proactiva lo que piensa de sí mismo, que el secreto de cada uno de nosotros está dentro de nosotros y por lo tanto deciden, se atreven y son personas atrevidas. Son personas atrevidas en el buen sentido, atrevidas porque actúan rápido. Cuando tengo más de lo que necesito y estoy abierto y satisfecho y abro las puertas a la felicidad, entonces podemos decir que tengo una actitud positiva de austeridad. Cuando también siento que camino y que en los momentos muy difíciles, si echo la vista atrás, si miro hacia atrás, veo lo que he avanzado, que a veces es mucho, entonces podemos hablar de esa actitud también de evolución. Qué importante es esta actitud positiva de responsabilidad, es muy importante para la vida. Cuando uno es responsable de lo que hace, cuando considera que tengo lo que me merezco, cuando ante el fracaso
no desfallezco y sigo, y cuando soy capaz de reconocer que me he equivocado, esa actitud ante la vida es una actitud positiva de responsabilidad y es una de las actitudes positivas más importantes en la vida y que además más satisfacciones nos va a dar. La generosidad también es una de las actitudes positivas que tenemos en la vida. Doy y olvido. No doy para que me recuerden. No doy porque espere nada a cambio. Doy y olvido lo que doy. Entonces, si soy generoso, tengo que ser generoso con discreción. Tengo que procurar que los demás tengan dicha sin esperar nada a cambio. Pero también tengo que tener en cuenta que un exceso de generosidad puede ser una inconsciencia. A veces damos, gente que da y no mira que no le va a quedar nada. Es decir, que a veces también controlemos el exceso. Es muy importante. Además, esta actitud positiva es una actitud, la actitud de generosidad, es una actitud desde un punto de vista espiritual también muy apropiada. Es decir, que las personas que tienen creencias religiosas fuertes, arraigos religiosos fuertes, lo del dar, el ser generosos, el que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda, el de doy sin esperar nada a cambio, es uno de los factores de la fe y de la creencia religiosa. Por lo tanto, también en la psicología el acto de generosidad nos ayuda mucho a tener esas actitudes positivas que necesitamos. La creatividad, otra actitud positiva en la vida. La creatividad es construir cosas y sumar cosas a aquello que ya está construido. Cuando construimos cosas y las añadimos a aquello que ya está construido, eso nos produce un gran placer, nos llena de alegría. Y tenemos el derecho y la obligación de construir, no de destruir. Construir, añadir cosas positivas, añadir desarrollo, añadir aprendizaje, añadir a todo aquello que hay con creatividad y con ilusión. Antes habíamos mencionado como una actitud positiva muy importante la responsabilidad, pues ahora vamos a enunciar, a describir otra de las actitudes positivas más importantes en nuestro día a día, la asertividad. La asertividad. Este concepto que muchas personas algunas veces hemos oído, esta persona es muy asertiva. Nunca sabemos muy bien qué quiere decir esto de asertividad. Pues asertividad es esa capacidad humana de decir las cosas que tenemos que decir, las verdades que tengamos que decir sin dañar a nadie. Puedo decir aquello que quiero decir teniendo en cuenta las emociones, los sentimientos de las demás personas. No necesito dañar a nadie. Hay que transmitir con este concepto y esta actitud positiva, lo que quiero es transmitir a las personas claridad y franqueza. Tengo que transmitir que existe pluralidad, que existe respeto hacia los demás y sobre todo quiero transmitir ese amor hacia las personas, amor más que verdad, dice la transparencia, sí, amor más que verdad. La asertividad es un derecho que tenemos las personas. La eficiencia es una nueva actitud positiva que también debemos analizar y es una de las actitudes que nos hace ser realmente productivos. Cuando uno acaba lo que empieza es un signo claro de inteligencia. Hay que empezar, hay que comenzar las cosas, pero hay que terminarlas. No terminarlas es todo lo contrario, es una actitud negativa, pero en este caso estamos hablando de las actitudes positivas.
Controlo mis emociones, me dejo influir por mis emociones, las dejo fluir, las saco fuera al exterior, sé gestionarla bien, sé llorar cuando debo llorar, sé reír cuando hay que reír, me entristezco cuando tengo que entristecerme, empatizo con los demás. Todo esto es comprender y gestionar nuestras emociones, y saber gestionar y saber ver y entender nuestras emociones es lo que le va a dar color a mi vida, y a esto es a lo que los psicólogos llamamos inteligencia emocional. Aquí tenemos una de las actitudes positivas también más importantes en nuestra vida, la alegría. La alegría forma parte de nuestras emociones. Las emociones básicas son 9, de las cuales 7 son negativas, emociones negativas, y 2 son positivas. ¿Cuál es la positiva? La alegría. La alegría es una de las emociones positivas que tenemos. Pero fijaros muy bien que esta actitud de la alegría es muy importante, no solo para mí, sino también para los demás. Porque por un lado, para mí me aleja el desánimo. Cuando una persona es alegre, pues la vemos que no es una persona depresiva, que tiene siempre una sonrisa en los labios, y esa sonrisa y esa alegría, como ya hemos dicho, se contagia. Y como se contagia, puede salvar vidas. De hecho, ahora mismo en muchos de los hospitales infantiles, la risoterapia y los payasos son uno de los tratamientos para los niños que causan muy buen efecto y que tienen un impacto importante en la curación de ellos. O sea que nuestra sonrisa puede salvar vidas. La sonrisa, la alegría, aleja el dolor, se contagia, y además el ánimo es uno de los secretos más importantes, y es el secreto que tiene nuestra edad. Las personas alegres, las personas emocionalmente divertidas son personas que transmiten juventud y transmiten ánimo. Las mentes abiertas, las mentes que admiten cambios, cuando sabemos que nuestra verdad, que las verdades no están sujetas a credo, no están sujetas a sistemas impositivos, cuando sabemos revisar nuestras creencias y adaptarnos a los tiempos, esa actitud se denomina criticismo. Admitimos la posibilidad de criticar, de revisar. Llegamos aquí a una de las actitudes también más importantes, no por en sí, por el contenido de la propia actitud, sino porque además es el objetivo prioritario de nuestra vida, la felicidad. La felicidad debe ser el objetivo principal de nuestra vida, el objeto de nuestra vida. Hemos nacido, por así decir, hemos nacido para ser felices, hemos nacido para ser dichosos. La felicidad es uno de los caminos que más llenos de gente está buscándola. Casi siempre hemos oído que las civilizaciones han buscado la felicidad. Bueno, pues hay un relato que resume muy bien que nunca debemos buscar la felicidad, porque la felicidad no está fuera en ningún lugar, no está en ningún objeto, no está en ninguna cultura. La felicidad la llevamos dentro, la tenemos nosotros. Por lo tanto, buscar la felicidad fuera es equivocado. Busquémosla dentro. La felicidad como actitud lo que hace es neutralizar mis preocupaciones. Las personas que son felices tienen menos preocupaciones que los que no lo son. Cuando cumplimos objetivos, cuando cumplimos deseos que tenemos, entonces lo que nos hace es estar felices, nos provoca esa felicidad. Si somos felices, también hacemos felices a los que están a nuestro alrededor. Es decir, el contagio del que ya hemos hablado anteriormente se produce cuando uno es feliz, hace también feliz a los que están al lado. Es decir, que tenemos que vivir para ser felices en vez de esperar la felicidad para vivir. No esperes que la felicidad llegue a ti, búscala porque la felicidad está dentro de nosotros. Otra actitud positiva es la admiración. Creer en las cosas buenas que los demás tienen. Es buscar en los demás la parte buena. Es imitar
aquello que es bueno, ¿por qué no? Si es bueno para otros, es bueno para mí, lo imito. La admiración me traerá sobre todo resultados y consecuencias muy positivas para nuestro día a día. No dificultemos nuestro día a día con complejidades. Las cosas son mucho más sencillas que parecen. Es decir, que la claridad, la sencillez, todo eso me va a hacer que simplifique mucho los problemas de mi entorno, de mis circunstancias, que circunscriba las cosas a cosas simples, a cosas sencillas. Siempre nos ponemos en lo peor, siempre nos decían ponte en lo peor. No, hay que ponerse en lo mejor, hay que simplificar las cosas. Mira en tu interior, pero también mira en tu exterior, porque la verdad es que esa actitud positiva de simplicidad es enormemente beneficiosa para nosotros. También es enormemente beneficioso para nosotros empatizar. Empatizar significa ponerse en el lugar del otro. Esto nos aporta tolerancia, nos aporta comprensión. En ocasiones basta con ponerse en el lugar de alguien, escuchar. Las personas no necesitan consejos en ocasiones, lo que necesitan es que les comprendamos, que les entendamos. También significa asumir los errores de los demás y celebrar los aciertos. Siéntate al otro lado de la mesa, siéntate al otro lado del sillón para que veas cómo los demás pueden vivir unas sensaciones. Asume sus errores y celebra sus aciertos. Fundamentalmente, tolerancia y comprensión. Ponerme a vivir y a sentir de manera, claro, no de manera principal, porque nunca puedo sustituir al otro, pero sí entender y empatizar, tolerando y comprendiendo. Es de suma importancia tener una muy buena actitud en torno a nuestras emociones, en torno a nuestro equilibrio, ese equilibrio emocional que tiene que haber entre cuerpo, mente y espíritu. Ese dormir bien, ese despertarme sin angustias, ese discernir la salud, discernir el amor, me va a dar un equilibrio que significa una actitud enormemente positiva frente a mi equilibrio emocional. Si tenemos una actitud de equilibrio, que es la actitud positiva que hemos visto anteriormente, desde luego me va a ser enormemente positivo. Además, me va a aportar autoconciencia. ¿Qué quiere decir autoconciencia? Que es otra de las actitudes positivas que queremos mencionar. Significa que conozco mis respuestas, que me conozco a mí mismo, que asumo mis riesgos de forma ponderada. Es decir, que por un lado también, si me conozco muy bien, acepto y sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, sé expresar y sentir mis emociones y mis sentimientos, y además también sé canalizar las habilidades hacia los objetivos concretos. Es decir, me conozco, sé quién soy. ¿Cuántas personas conocemos a veces y vemos que no disfrutan con nada de lo que tienen a su alrededor, que son incapaces de estar satisfechos? Las personas que disfrutan con lo que hacen, con lo que tienen, con el horizonte que se les presenta, con lo que están viviendo en el presente, con esa actitud ante la vida de celebración, son personas que tienen ilusión, y esa ilusión es lo que da análisis, lo que da soporte a esta actitud positiva, que no es otra que efectivamente la ilusión por vivir, la ilusión por conocernos, la ilusión por tener equilibrio emocional. Aprender y aprender a diario. Nunca dejemos de aprender. Cuando dejemos de aprender será porque la vida ha finalizado. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje, pero tener en cuenta que si cerramos las puertas a los errores, la verdad se queda a veces fuera. Es decir, que no siempre los errores van a ser algo negativo, sino que van a ser siempre una posibilidad de mejora. La experiencia negativa también es una lección de vida, por lo tanto, tenemos que estar abiertos a aprender
aprender y aprender de todo lo que se nos presenta en el día a día y en nuestra propia vida. La actitud positiva es el aprendizaje. Si hay algo en la vida que nos limita, si hay algo en la vida que nos hace sentirnos mal, es que nuestra estima sea baja. Es que no tenga ni siquiera un gramo de amor hacia mí, que me considere, pues eso, no valgo para nada, no sirvo para nada, esto no puede seguir así. Ese bajo nivel de autoestima es porque realmente dejamos de querernos. Yo tengo que quererme a mí mismo para poder dar también ese amor a los demás, porque el poder del amor ya sabemos que es infinito. Cuando uno tiene una buena autoestima, celebra vivir, celebra estar vivo. Y además, cuando uno tiene una alta autoestima, ama y alimenta fundamentalmente la generosidad. Por lo tanto, es una actitud positiva que hay que cuidar mucho, tener una muy buena autoestima. La indulgencia, el perdón, es una de las actitudes positivas también que tiene un halo, una impregnación de lo que sería espiritualidad, de lo que sería también creencia. La indulgencia es perdonar porque debemos también no solo perdonar a los demás, sino perdonarnos a nosotros mismos. Me permito con el perdón equivocarme. Cuando uno perdona es un símbolo, es un signo de madurez. Las personas somos, la humanidad somos en general, tenemos imperfecciones, cometemos errores, cometemos fallos. Ahí está la indulgencia, para perdonar. Cuando perdonamos, además, nos sentimos bien, reconciliamos con los demás, reconcilio con las circunstancias, con la vida, con el entorno. Es una renovación, cuando perdonamos, es una renovación de ese derecho asertivo que tenemos al error. Por lo tanto, desde un punto de vista psicológico, es bueno perdonar porque me siento bien, pero también las personas de fe saben que están obligadas a perdonar. El derecho a equivocarse, el derecho al error. Tengo que perdonar. Ahora vamos a comenzar ya con las actitudes negativas, todo lo contrario de lo que sería hablar de las actitudes positivas que hemos estado mencionando. La primera de ellas, si anteriormente en las positivas era el optimismo, la antítesis sería el pesimismo. La actitud negativa por excelencia es el pesimismo. El pesimismo es aquella actitud que dice nada vale, nada sirve, lo mejor ya ha ocurrido, no he nacido para ser feliz, espero fracasar de nuevo. Todo se escapa, todo atisbo de mejora se escapa. Es decir, el pesimista es el señor que ha ido a África y dice aquí no vamos a vender ni un zapato porque van todos descalzos. El pesimismo también me anula, también me lleva a una crisis de ansiedad, también nos lleva a una crisis de depresión. Cuidado con esas actitudes pesimistas mantenidas y mantenidas. Tenemos que salir de aquí. El pesimismo también es un símbolo a veces de de ser víctima. Incluso cuando nos ocurre algo bueno, los pesimistas dicen, bueno, esto me ha ocurrido que es bueno, pero esto significa que algo viene detrás que va a quitarme esto que acabo de conseguir. Hay personas que todo lo discuten, que en todo encuentran problemas, que todo les va mal, que todo no les viene bien en ese momento, que todo va contra ellos, que escuchan un discurso y ellos tienen otro muy contrario al discurso que han escuchado, es decir, que muestra esa actitud negativa que es la oposición, la incapacidad que tienen las personas para el entusiasmo. Son personas que no se mueven, están siempre quietas, solo critican, esperan a ver qué se dice para oponerse. No preguntan nunca tu opinión, simplemente están quietos, no actúan, no toman decisiones. No evolucionan,
es otra de las actitudes negativas que nos vamos a encontrar. No saben pasar página, están siempre, como hemos dicho antes, en el victimismo. Siempre tienen antiguos pretextos, siempre ponen pretextos para todo. Son estáticos, inmovilistas, tienen una autoconfianza reducidísima, no se conocen, no se confían en sí mismos y además el mañana se ha convertido en una mentira. Siempre buscan ese de, bueno, pues mañana cambiaré, mañana lo haré, mañana iré, mañana lo arreglo. Es decir, no evolucionan, están siempre en el mismo lugar. Utilizan también como actitud el escapismo. El escapismo es esa actitud que de yo no tengo la culpa de lo que me ocurre, todo es mala suerte, eres cómplice pero sin embargo tienes que saber que todo lo que hacemos somos cómplices, que somos cómplices de lo que nos ocurre, que las cosas no ocurren porque sí. Son aquellas personas con esta actitud de escapismo que creen que son maltratados por los demás y siempre tienen algo por lo que justificar su actitud. Cuidado con esta actitud negativa que es muy frecuente en las personas. Nos encontramos también con estas actitudes negativas como es el egoísmo que vive mirando siempre hacia atrás, nunca mira al futuro, nunca mira al presente, siempre está en el pasado. Consideran las personas que tienen esta actitud que los regalos son una obligación de la vida, que favor con favor se paga, que los reproches no te dejan ver la luz. Todo esto que esas actitudes negativas plantean es una pregunta permanente. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué me da esto la vida? ¿A cambio qué debo yo? Otra de las actitudes negativas que vamos a reflejar hoy, a reflexionar un poco sobre ella, es precisamente la destructividad. La destructividad es algo como, es una forma de escepticismo. No creo en nada, no estoy de acuerdo en nada, dudo de todo, me siento solo. O sea, realmente las personas destructivas al final, con una actitud destructiva al final, se sienten absolutamente solas. No debe extrañarles la soledad a la que están sometidos. Presentan una amargura, ansiedad, inquietud. Esto no sirve para nada, se dicen a sí mismos, tienen muchas manías, misantropía, resentimiento, es decir, al final son personas que se autodestruyen y que destruyen a todo el que está a su alrededor. Si tengo miedo al fracaso, si tengo miedo a frustrarme, a no vivir en la realidad, si soy permanentemente un aspirante, si no tomo decisiones que tengo que tomar a lo largo del día, a lo largo de las semanas, si siempre estoy en ese límite de esto es malo, esto voy a fracasar, esto me va a llevar al desastre, me encuentro con la actitud negativa que es la indecisión permanente para resolver problemas. La actitud anterior, la indecisión, también me lleva de manera permanente a una nueva actitud negativa, el arrebato. Es decir, que cualquier circunstancia siempre me viene mal, es mal momento para tomar decisiones, antepongo siempre las emociones a la razón, a la cabeza, actúo mucho más con el corazón que con la cabeza, no razono. Las situaciones me arrastran, me dejo llevar por esas actuaciones, me llevan directamente y por lo tanto al ser arrastrado y al llevarme a través de las emociones lo que aparece es una actitud negativa que se conoce como arrebato. Otra de las actitudes negativas también muy habituales es el dogmatismo. El dogmatismo no es ni más ni menos que cuando uno piensa que las cosas son como son y que seguirán así se haga lo que se haga. Es decir, de alguna manera renuncian al cambio, de alguna manera no cambian, no quieren cambiar sus ideas, son permanentes, fieles a sus ideas, sobre todo por miedo a perder su identidad. Creen que si cambian de ideas, si cambian de actitud,
no van a ser ellos, no van a ser las mismas personas. Es decir, hay un cierre de puertas a la novedad, al cambio, a la modernidad. Son personas con una actitud negativa, ingenuas y sobre todo muy primitivas. Es muy habitual encontrar personas en permanente desencanto. Son personas que habitualmente se quedan en lo anecdótico, no se centran nunca en la parte positiva de las cosas y además consideran que la felicidad es una quimera, es un sueño. Estas personas presentan una actitud negativa que se conoce con el nombre de desdicha. Otra nueva actitud negativa es el egocentrismo, que lo que implica, lo que indica es que las personas con esta actitud pretenden que sus valores sean universales. Consideran que los demás valores no son universales, que son los suyos, los únicos que son valores universales. No tienen ninguna razón para actuar así, simplemente es por puro egoísmo, puro egocentrismo, y no se asoman al mundo. Son personas que están tan dentro de sí mismas que nunca se asoman al mundo y por lo tanto no descubren otra verdad que no sea la puramente suya. Esta actitud de la que vamos a hablar ahora, esta actitud negativa, el analfabetismo emocional, tiene un carácter cultural y un carácter aprendido. Es decir, que durante la infancia, durante la adolescencia, nos han acostumbrado de manera en la escuela, en la familia, en la sociedad, a no transmitir de manera correcta y adecuada nuestras emociones. Es decir, que siempre nos han dicho, las emociones hay que guardarlas para uno mismo. Es malo mostrar emociones, es malo llorar en público, es malo decir te quiero en público, es malo, siempre han tratado de que las emociones se ocultasen. Por eso, al final una vez que somos personas maduras, generamos una actitud negativa, manteniendo de manera constante este analfabetismo emocional que nos lleva a no mostrar emociones y a no hacerlo en el momento adecuado, aunque a veces sí que las mostramos, pero demasiado tarde. Cada vez estamos más hundidos, cada fracaso nos hunde y nos hunde, estamos derrotados, por eso generamos esta actitud negativa que se llama el derrotismo, es decir, todo el mundo me gana, no venzo nunca, no logro mis objetivos y estoy totalmente destruido, totalmente derrotado. En esta actitud negativa llamada displicencia, nos vamos a encontrar con la suma de muchas otras actitudes negativas. Es decir, que aquí se van a encontrar. La displicencia no es ni más ni menos que decir, mira, es que esto no lo hago porque ni siquiera lo hago por mí. ¿Cómo lo voy a hacer por los demás? Soy absolutamente dogmático, que ya lo hemos dicho antes. Soy desagradable en el trato. Soy una persona que no tiene apego ni y presento un desafecto por la vida, me da igual. Se muestran fríos, se muestran distantes. En definitiva, son personas que podríamos atribuirles este adjetivo, decir, son personas totalmente amargadas. La última de las actitudes negativas que vamos a abordar ahora va a ser el abandono. El abandono, cuando alguien decide que se abandona, es lo último y es lo peor que uno puede hacer. Cuando uno dice no hay nada que hacer y se abandona, esto es lo último que puede hacer alguien. Pero sin embargo, ¿por qué no pensamos que nos queda la palabra, el pensamiento y la acción? Porque si tocas fondo, solo te queda mejorar y además tu decisión es la que va a construir o a destruir. Por lo tanto, olvídate, no te abandones, sigue luchando y sigue adelante. Con esta
actitud negativa que hemos visto, que es el abandono, concluimos la charla por hoy. Muchas gracias y hasta otro momento.